La soberanía de Dios es una verdad poderosa que nos inspira profundamente, recordándonos su absoluto control sobre todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Reconocer la soberanía de Dios significa entender que Él es el soberano absoluto del universo, que tiene el poder de moldear, dirigir y controlar todo lo que existe. No es simplemente un concepto teológico, sino una verdad fundamental que impacta cómo vivimos, cómo enfrentamos los desafíos y cómo comprendemos nuestro lugar en el mundo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Desde la vastedad del universo hasta los detalles más pequeños de nuestra vida diaria, todo fue traído a existencia por su voluntad y para su propósito. Nada en la creación escapa a su mirada y nada sucede sin su permiso. Cada amanecer, cada latido de nuestro corazón, cada respiro que tomamos es un testimonio de la voluntad soberana de Dios. El salmista declara: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos los que en él habitan. Salmo 24:1. Este versículo nos recuerda que todo le pertenece a Dios. Él es el dueño legítimo de todo lo que vemos y de lo que no vemos. La soberanía de Dios no solo se extiende a la creación del mundo, sino también a su continuo funcionamiento. Él es quien sostiene el universo, asegurando que las leyes de la naturaleza continúen funcionando tal como Él las diseñó. El sol sale y se pone, las estaciones cambian y las estrellas permanecen en su curso, todo de acuerdo con la voluntad de Dios. El equilibrio intrincado del mundo que nos rodea, desde los ciclos de las mareas oceánicas hasta el crecimiento de las plantas, señala a un creador que gobierna con sabiduría y autoridad perfectas. Cuando reconocemos esto, somos recordados de su poder y majestuosidad, y esto nos llama a humillarnos ante Él y no en pez. La soberanía de Dios también se refleja en su control sobre los asuntos humanos. Aunque nosotros poseemos libre albedrío y la capacidad de tomar decisiones, no estamos fuera del alcance soberano de Dios. La Escritura nos dice que el corazón del rey está en la mano del Señor y Él lo dirige a donde quiere. Proverbios 21:1. Esto significa que, sin importar las decisiones que tomen los gobernantes en el gobierno, el lugar de trabajo o en nuestros propios hogares, Dios está en control. Aunque no siempre entendemos las razones detrás de los eventos que se desarrollan en nuestras vidas o en el mundo, podemos confiar en que Dios está guiando y gobernando todas las cosas de acuerdo con su perfecto plan, incluso en tiempos de dificultades o sufrimiento. La soberanía de Dios nos asegura que nada está fuera de su control. Él usa cada circunstancia, cada prueba y cada victoria para su gloria y para nuestro bien, como lo dice en Romanos 8:28. Sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de los que lo aman, de los que han sido llamados según su propósito. Reconocer la soberanía de Dios también nos lleva a comprender que su voluntad es siempre buena. Hay una profunda paz al saber que Dios, en su infinita sabiduría y amor, está dirigiendo la historia incluso cuando las cosas parecen caóticas o inciertas. Nuestra mente finita solo puede comprender una pequeña porción del plan de Dios, pero por fe confiamos en que Él ve el principio y el fin. El profeta Isaías escribe: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Isaías 55:8. Este versículo habla del misterio del plan soberano de Dios, recordándonos que su perspectiva es mucho más grande que la nuestra. Aunque podamos luchar por entender las razones detrás de nuestras circunstancias, podemos encontrar consuelo sabiendo que la soberanía de Dios garantiza que sus propósitos se cumplirán, sin importar cuán incierto sea nuestro propio entendimiento. Cuando reconocemos la soberanía de Dios, nos lleva a un lugar de humildad.
nos recuerda que no estamos al mando, que no somos los amos de nuestros propios destinos. Este reconocimiento nos lleva a un lugar de rendición donde podemos entregar nuestros planes, deseos y vidas a aquel que tiene el control del futuro. Esto nos ayuda a confiar en que sin importar lo que pase, el plan de Dios para nuestras vidas es perfecto. El apóstol Pablo escribe en Romanos 8:31, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta pregunta refleja la confianza que proviene de saber que la soberanía de Dios está obrando en nuestro favor, incluso en medio de las incertidumbres de la vida. En esa confianza podemos descansar tranquilos, sabiendo que la voluntad de Dios siempre es la mejor y estamos a salvo en sus manos. Al caminar diariamente con Dios, reconocer su soberanía se convierte en la base sobre la cual edificamos nuestra fe. Nos da la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida con valentía, sabiendo que no caminamos solos. La soberanía de Dios nos recuerda que Él siempre está obrando en nuestras vidas, guiándonos, protegiéndonos y proveyéndonos, incluso cuando no podemos verlo. Es en esta confianza que encontramos paz, sabiendo que el Dios que es soberano sobre todo también es amoroso, bueno y fiel. La soberanía de Dios no se limita solo a la creación inicial del mundo, sino que también abarca su continuo sustento y mantenimiento. Cada día que pasa, el universo sigue funcionando de acuerdo con su voluntad. Todo en la creación, desde los movimientos de las estrellas hasta el crecimiento de los árboles, apunta a un creador que mantiene la armonía y el equilibrio perfecto en todas las cosas. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Él no solo dio inicio a la existencia de todo lo que vemos, sino que también puso en marcha los principios que gobiernan su funcionamiento. La ciencia moderna puede explicarnos cómo funcionan las estrellas, los planetas y las fuerzas de la naturaleza, pero la verdad fundamental es que todo esto sigue la voluntad de Dios. Nada en la creación es un accidente y todo tiene un propósito divino, ya sea grande o pequeño. El Salmo 104 describe bellamente cómo Dios mantiene su creación. Tú envías tu aliento y son creados, y así renuevas la faz de la tierra. Salmo 104:30. Este versículo nos recuerda que es Dios quien en cada momento da vida y sustenta la existencia de todo lo creado. No solo creó el mundo, sino que sigue siendo el sustentador de toda la vida. La naturaleza no es un proceso autónomo que ocurre independientemente de él. Cada ciclo, cada estación, cada momento de crecimiento o cambio ocurre bajo su dirección y por su voluntad. La soberanía de Dios también se refleja en la manera en que Él ha dispuesto las leyes naturales que rigen el universo. Las leyes de la física, la química y la biología, las cuales han permitido el desarrollo del universo, no son accidentes. Son leyes que Dios ha establecido para que el universo funcione de la manera en que lo hace. Desde la rotación de la Tierra hasta la gravedad que mantiene todo en su lugar, todo está bajo el control soberano de Dios. En este sentido, al mirar el orden y la precisión con la que todo en el universo se desarrolla, somos llamados a maravillarnos de la grandeza de Dios. El profeta Isaías nos recuerda que Él extiende el cielo como un tapiz. Isaías 40:22. Cada estrella en su lugar, cada galaxia en su curso, todo refleja la majestad del Creador que gobierna el universo. Esta soberanía sobre la creación nos invita a adorar, a reconocer que no hay nada fuera de su control. Sin embargo, reconocer la soberanía de Dios no solo se trata de mirar el universo desde una distancia o de observar su orden externo. La soberanía de Dios también se extiende a los detalles más pequeños de nuestras vidas. Desde el movimiento de los océanos hasta el crecimiento de las plantas, todo apunta a un creador que mantiene el orden y la armonía de la creación. La Escritura nos recuerda que Él sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza,
Mateo 10:30, y que incluso nuestras más pequeñas preocupaciones no están fuera de su vista. La naturaleza misma, con su impresionante precisión, es un testimonio del Creador. La salida del sol cada mañana, el crecimiento de las flores, la renovación de las estaciones, todo esto revela a un Dios soberano que está en control de los ciclos de la vida. Incluso en los momentos en que nos parece que todo está fuera de control, debemos recordar que Dios está sosteniendo todo con su mano poderosa. Este entendimiento de la soberanía de Dios sobre la creación nos invita a vivir con una actitud de humildad. Si Él está en control de todo, eso implica que no debemos preocuparnos innecesariamente ni tratar de controlar lo incontrolable. Nuestra tarea no es forzar los resultados o preocuparnos por lo que está más allá de nuestro alcance, sino confiar en que el Dios soberano que controla todo el universo también está dirigiendo nuestra vida. En nuestras dificultades, recordemos que Dios sigue siendo el creador que sostiene el universo y que su poder y sabiduría están más allá de nuestra comprensión. Él puede usar incluso los momentos más oscuros y desafiantes para cumplir con su propósito. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios sigue operando en el mundo y todo lo que sucede se somete a su voluntad soberana. En última instancia, al reconocer la soberanía de Dios en la creación y en nuestra vida diaria, somos llamados a vivir con una mayor conciencia de su presencia. Nos invita a descansar en su control, sabiendo que no estamos solos en este vasto universo, sino que estamos bajo la protección y dirección del Creador de todo. La soberanía de Dios se extiende no solo a la creación del mundo y su sustento, sino también a los asuntos humanos, incluyendo nuestras decisiones, acciones y la historia de la humanidad en su conjunto. Aunque tenemos libre albedrío y la capacidad de tomar decisiones, no estamos fuera del control soberano de Dios. Él sigue siendo el soberano de nuestras vidas y de todo lo que ocurre en el mundo, aunque muchas veces no entendamos cómo o por qué. La Escritura nos dice que el corazón del rey está en la mano del Señor y Él lo dirige a donde quiere. Proverbios 21:1. Esto nos muestra que Dios no solo tiene control sobre los grandes eventos de la historia, sino también sobre las decisiones que tomamos en nuestra vida diaria. Desde las autoridades gubernamentales hasta los pequeños detalles de nuestras familias y comunidades, Dios está gobernando y guiando todas las cosas. A menudo nuestras decisiones parecen ser completamente nuestras, pero la verdad es que nada escapa a la soberanía de Dios. Él puede guiar los corazones de las personas, incluso de aquellos que no lo reconocen, para cumplir con su voluntad. Esto puede ser un consuelo para nosotros en momentos de incertidumbre, cuando parece que las circunstancias están fuera de control. Recordemos que, aunque no entendamos los motivos detrás de ciertos eventos o decisiones, Dios sigue estando en control y su plan es perfecto. Cuando vemos a líderes políticos o aquellos en puestos de poder tomando decisiones que parecen tener consecuencias negativas o difíciles, debemos recordar que al final la soberanía de Dios sigue siendo la última autoridad a veces. Él permite que sucedan ciertas cosas para cumplir con su propósito divino, incluso si no podemos comprenderlos completamente en el momento. La historia está en sus manos y Él puede usar incluso las situaciones más complicadas para lograr su gloria y para nuestro bien. Por ejemplo, en la Biblia encontramos que Dios usó a Faraón, un rey que opuso feroz resistencia a su voluntad, para llevar a cabo un propósito mayor: liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Dios le dijo a Moisés: yo te he puesto como un Dios ante Faraón, y Aarón, tu hermano, será tu profeta. Éxodo 7:1. Aunque Faraón no entendía ni quería seguir la voluntad de Dios, fue a través de su rebelión que Dios demostró su poder y llevó a cabo el plan divino de liberar a su pueblo. Dios también tiene soberanía sobre las decisiones que tomamos en nuestras vidas personales. Aunque tenemos el libre albedrío,
debemos entender que nuestras decisiones no están fuera de su influencia. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto significa que mientras que tomamos decisiones, Dios nos guía y nos da la fuerza para cumplir con su voluntad, incluso en los momentos en que no somos conscientes de su intervención. La soberanía de Dios en los asuntos humanos también se refleja en su capacidad para redimir todas las cosas. A veces, las decisiones equivocadas que tomamos o las circunstancias que parecen estar fuera de control pueden resultar en dolor y sufrimiento. Pero incluso en esos momentos podemos confiar en que Dios puede usar esas experiencias para nuestro crecimiento y para cumplir con su plan. Como dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. De igual manera, cuando nos enfrentamos a pruebas y sufrimientos en la vida, debemos recordar que nada se nos escapa de la soberanía de Dios. Él no es ajeno a nuestro dolor. Y Él tiene un propósito en cada situación, incluso en los momentos más difíciles. En 2 Corintios 1:3-4, el apóstol Pablo nos recuerda que Dios es el Padre de las misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Es importante recordar que la soberanía de Dios sobre los asuntos humanos no significa que todo lo que suceda sea de su agrado, pero sí que Él tiene el control último sobre todo lo que ocurre. Él permite que las cosas ocurran de acuerdo con su plan, pero al mismo tiempo nos da la libertad de elegir lo que muestra su amor y respeto por nuestra capacidad de tomar decisiones. No estamos condenados a seguir un camino determinado por fuerzas externas, sino que somos libres de elegir dentro del marco de la soberanía divina. Al reconocer la soberanía de Dios sobre los asuntos humanos, aprendemos a vivir con confianza, sabiendo que Dios está guiando nuestras vidas hacia su propósito perfecto, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. Nos invita a confiar en Él, a rendirnos a su voluntad y a creer que su plan es siempre lo mejor, sin importar cuán incierto nos pueda parecer el camino. El reconocimiento de la soberanía de Dios no solo nos lleva a comprender su control absoluto sobre el universo y los asuntos humanos, sino que también nos invita a vivir con una actitud de humildad. Cuando entendemos que Dios es el soberano de todo lo que existe, nos damos cuenta de que no somos los dueños de nuestras vidas, ni tenemos control sobre todos los aspectos de nuestra existencia. Este entendimiento nos lleva a una profunda humildad. Una humildad que nos ayuda a poner a Dios en primer lugar y a vivir bajo su autoridad. La soberanía de Dios nos recuerda que no somos el centro del universo. A menudo nuestra tendencia humana es vivir como si estuviéramos en control de nuestras vidas, tomando decisiones sin considerar plenamente la voluntad de Dios. Sin embargo, al reconocer que Dios tiene el control de todo, entendemos que nuestra vida tiene un propósito mayor que el de nuestra propia satisfacción o éxito personal. Dios nos ha creado con un propósito y al vivir bajo su soberanía encontramos verdadero sentido y dirección. El apóstol Pablo en Romanos 12:3 nos anima a vivir con humildad. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Este versículo nos invita a no vernos a nosotros mismos como los dueños de nuestra vida o nuestras circunstancias, sino a reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de Dios.
Vivir con humildad no significa vernos a nosotros mismos como inferiores o sin valor, sino que significa tener una perspectiva correcta de quiénes somos en relación con Dios. Nos vemos como sus hijos, creados a su imagen, pero también como siervos de su voluntad. Humildad significa reconocer que necesitamos a Dios en todo momento y que sin Él no somos nada. Como Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La humildad también implica reconocer que nuestra sabiduría y entendimiento son limitados. Aunque a veces podamos tener la tentación de confiar en nuestras propias fuerzas y en nuestras habilidades para tomar decisiones, debemos recordar que nuestras mentes son finitas. Dios, en su infinita sabiduría, conoce el futuro y entiende cosas que nosotros nunca podremos comprender completamente. Por eso, al reconocer su soberanía, somos llamados a rendir nuestras decisiones y planes a Él, confiando en que su plan es mucho mejor que el nuestro. El profeta Isaías nos recuerda, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Isaías 55:8. La humildad que surge del reconocimiento de la soberanía de Dios también nos lleva a vivir una vida de rendición. Cuando entendemos que no estamos en control y que Dios es el soberano absoluto, nos vemos obligados a rendir nuestras vidas a su voluntad. Esto puede ser un acto difícil, especialmente cuando nuestros planes no se alinean con lo que Dios tiene para nosotros, pero es en esa rendición donde encontramos paz y propósito. En Filipenses 2:8 vemos el ejemplo perfecto de humildad y rendición en la vida de Jesús. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, siendo Dios, eligió humillarse y rendirse completamente a la voluntad de su Padre. Nos dio el ejemplo perfecto de cómo debemos vivir, no buscando nuestra propia voluntad, sino sometiéndonos a la voluntad de Dios, aunque eso implique sacrificio y sufrimiento. Cuando rendimos nuestras vidas a Dios, no solo reconocemos su soberanía, sino que también damos espacio para que Él obre en nosotros y a través de nosotros. Nos abrimos a su dirección, su enseñanza y su corrección. La rendición a la soberanía de Dios no es una sumisión pasiva, sino una activa decisión de vivir bajo su guía y confiar en su propósito, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. La rendición también nos ayuda a vivir con un corazón lleno de paz. Sabemos que Dios tiene el control y que incluso cuando las cosas no salen como esperábamos, Él está trabajando en nuestras vidas para cumplir con su buen propósito. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto nos da consuelo y confianza, sabiendo que nada en nuestra vida es accidental, sino que todo está bajo el control soberano de un Dios que nos ama. La humildad y la rendición son dos virtudes profundamente entrelazadas que forman el corazón mismo de la vida cristiana. Estas virtudes nos invitan a reconocer nuestra dependencia total de Dios y nuestra necesidad de someternos a su voluntad perfecta. Vivir con humildad no significa devaluarnos o vernos como insignificantes, sino entender nuestra posición correcta delante de un Dios soberano. La humildad es la base que nos lleva a rendir nuestras vidas a su voluntad, permitiéndonos experimentar la plenitud de la paz y la gracia divina. El apóstol Pablo nos exhorta en Filipenses 2:3-4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vivir con humildad significa reconocer que no somos el centro del universo, que nuestras opiniones, deseos y planes no siempre son los más importantes
y que debemos considerar a los demás con más honor y respeto que a nosotros mismos. Esta humildad se refleja en la forma en que tratamos a los demás, poniéndolos antes que a nosotros mismos y actuando con compasión y generosidad. Sin embargo, la humildad no es algo que podemos alcanzar por nosotros mismos. Es una obra que el Espíritu Santo realiza en nosotros cuando nos rendimos a su poder transformador. Como Jesús lo dijo en Mateo 23:12, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La verdadera humildad surge de un corazón que ha sido tocado por la gracia de Dios, que reconoce su necesidad de Él y que elige poner a Dios y a los demás por encima de sí mismo. La humildad también está estrechamente relacionada con la rendición, que es la acción de entregar completamente nuestras vidas a Dios. En momentos de dolor, incertidumbre o lucha, nuestra tendencia natural puede ser tratar de tomar el control de la situación. Sin embargo, la rendición nos invita a entregar nuestras preocupaciones, deseos y planes a Dios, confiando en que Él tiene un propósito mayor y que su voluntad es siempre lo mejor para nosotros. La rendición es un acto de obediencia y de fe, un acto que reconoce que no somos capaces de dirigir nuestras vidas sin la ayuda divina. El ejemplo más claro de rendición lo encontramos en la vida de Jesús. En el jardín de Getsemaní, cuando se enfrentaba a la dolorosa realidad de la cruz, Jesús oró con un corazón lleno de humildad. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Jesús, sabiendo lo que le esperaba, eligió rendirse completamente a la voluntad de su Padre, confiando en que el plan de Dios, aunque doloroso, era el mejor. La rendición no es un acto único, sino una elección diaria. Cada día debemos decidir someter nuestras vidas y nuestras decisiones a la voluntad de Dios, confiando en que Él guiará nuestros pasos. La rendición nos libera del peso de intentar controlar todo y nos lleva a un lugar de paz, sabiendo que aunque no siempre entendamos lo que Dios está haciendo, podemos descansar en su soberanía y en su amor. Como nos dice Proverbios 3:5-6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. La rendición a Dios nos permite caminar en la libertad de su plan perfecto para nuestras vidas, confiando en que Él usará nuestras luchas, pruebas y victorias para cumplir con su propósito eterno. Aunque los caminos de Dios pueden ser misteriosos y a veces difíciles de comprender, la rendición nos invita a confiar plenamente en su sabiduría, a saber que nada ocurre fuera de su control y que su voluntad siempre será para nuestro bien. Al aprender a vivir con humildad y rendición, nos acercamos más a Dios y experimentamos una relación más profunda con Él. La humildad nos permite reconocer nuestra necesidad de su gracia, mientras que la rendición nos da la libertad de vivir en su voluntad, con la confianza de que Él nos guiará a través de cada etapa de nuestra vida. El perdón es una de las enseñanzas más profundas y desafiantes de la fe cristiana. Jesús dejó claro que el perdón no es solo una opción para aquellos que nos hacen mal, sino un mandato para todos los que lo siguen. La Escritura nos enseña que el perdón es necesario para nuestra propia sanidad espiritual y emocional, y que no perdonar nos mantiene en una prisión de amargura y resentimiento. El perdón, por lo tanto, es un acto de obediencia que refleja el corazón de Dios. En Mateo 6:14-15, Jesús nos dice claramente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estas palabras son contundentes y nos muestran que el perdón
no es opcional. Es un mandamiento directo de Jesús y tiene implicaciones profundas para nuestra relación con Dios. El perdón no solo libera al que nos ha hecho daño, sino que también nos libera a nosotros de la carga del odio y la amargura. Muchas personas creen que deben esperar a sentirse listas para perdonar o a que el tiempo haga su trabajo. Pero el perdón no se basa en nuestras emociones o en la espera de la cicatrización de las heridas. De hecho, si esperamos a sentirnos listos, probablemente nunca perdonemos. El perdón es una decisión, no un sentimiento. Es un acto de obediencia a Dios, un paso de fe que elegimos dar, incluso cuando nuestras emociones nos dicen lo contrario. Un ejemplo claro de perdón lo encontramos en la vida de Jesús. Mientras estaba colgado en la cruz, rodeado por aquellos que lo habían golpeado, maltratado y finalmente crucificado, Él oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Jesús, quien tenía todo el derecho de guardar rencor, eligió perdonar. Este acto de perdón no fue solo para los que lo habían herido físicamente, sino para todos nosotros, ya que Él dio su vida para perdonar nuestros pecados. El perdón no significa que las acciones del agresor sean justificadas o que se debe permitir que el daño continúe. Perdonar no es lo mismo que restaurar la relación o la confianza de inmediato. El perdón es liberar a la persona de nuestra deuda, poner nuestra ofensa en las manos de Dios y permitirle a Él hacer justicia. Como nos enseña Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Perdonar también es una forma de liberarnos del dolor. Cuando no perdonamos, nos mantenemos atados a la herida, reviviéndola una y otra vez en nuestra mente y corazón. El resentimiento y la amargura crecen, afectando nuestra paz interior y nuestras relaciones con los demás. Pero cuando elegimos perdonar, aunque no sintamos que la ofensa desaparece, comenzamos el proceso de liberación. Al perdonar, decidimos soltar la carga del pasado, dejando que Dios nos sane y nos ayude a caminar en libertad. La falta de perdón tiene consecuencias graves. La Biblia nos enseña que el no perdonar es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. El resentimiento no solo nos aleja de Dios, sino que también nos aleja de los demás, ya que nos vuelve más duros, menos compasivos y más susceptibles a la ira. Efectos físicos y emocionales también acompañan al no perdonar, pues estudios han demostrado que las personas que guardan rencor tienden a sufrir más de estrés, ansiedad y problemas de salud. El perdón entonces no es solo un acto de liberación para la persona que nos ha hecho daño, sino también un acto de liberación para nosotros mismos. Es el camino hacia la paz, el restablecimiento de nuestras relaciones y sobre todo el camino hacia una mayor semejanza con Cristo. Jesús perdonó a aquellos que lo crucificaron y Él espera que nosotros hagamos lo mismo, no porque sea fácil, sino porque es necesario para vivir según su ejemplo. El perdón también nos invita a ser más como Cristo, que perdonó no solo a aquellos que lo lastimaron físicamente, sino también a todos nosotros cuando cometemos el pecado. Él no esperó a que nos arrepintiéramos para extender su perdón, sino que lo ofreció mientras aún estábamos en nuestro pecado. De igual manera, cuando perdonamos lo hacemos no porque la otra persona se lo merezca, sino porque Dios nos ha perdonado a nosotros. El acto de perdonar nos permite vivir en la paz que Cristo nos da sin la carga del resentimiento. Como lo expresa Efesios 4:32, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Este versículo nos muestra
que el perdón no es algo que damos solo por nuestra propia voluntad, sino porque hemos experimentado el perdón de Dios y estamos llamados a reflejar esa misma misericordia. Buscar la guía divina es uno de los aspectos más esenciales de la vida cristiana, ya que reconoce nuestra necesidad constante de la sabiduría y dirección de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Como seres humanos, nos enfrentamos a momentos de incertidumbre, confusión y toma de decisiones, y es precisamente en estos momentos cuando buscar la dirección de Dios se convierte en una necesidad, no solo una práctica. La Biblia nos enseña que Dios no solo es el creador de todas las cosas, sino también la fuente última de toda sabiduría. En Proverbios 2:6 se nos recuerda: porque el Señor da la sabiduría, de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Este versículo nos enseña que por mucho que podamos ser inteligentes o capaces, nuestra sabiduría es limitada y debemos recurrir a Dios para recibir el entendimiento que necesitamos. Cuando buscamos la guía divina, estamos reconociendo que en nuestra propia fuerza no tenemos todas las respuestas y que necesitamos su sabiduría para caminar correctamente. En Santiago 1:5 se nos promete: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta promesa nos muestra la generosidad de Dios al ofrecer sabiduría a aquellos que la buscan sinceramente. No importa cuán difíciles sean nuestras circunstancias o cuán incierto el camino, Dios está dispuesto a guiarnos y darnos la claridad que necesitamos para tomar decisiones sabias y alineadas con su voluntad. Buscar la guía de Dios implica un compromiso continuo con Él, basado en la oración, el estudio de la Escritura y la reflexión. A menudo podemos sentir la tentación de tomar decisiones precipitadas o actuar por impulso, pero Dios nos llama a acercarnos a Él en oración, pidiendo su dirección y esperando con paciencia para escuchar su respuesta. Como dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud y la paciencia son fundamentales para escuchar a Dios, ya que a menudo su respuesta viene en momentos de calma y reflexión. A través de la oración establecemos una relación íntima con Dios. La oración no es solo un acto de pedir, sino también un momento para escuchar la voz de Dios que nos guía, nos consuela y nos dirige en el camino correcto. Sin embargo, a menudo olvidamos que la oración también implica la disposición de nuestra parte para obedecer sin importar lo que nos diga Dios. Es un acto de fe, de confianza en que su guía es perfecta, incluso cuando no comprendemos completamente el camino. La Biblia también nos ofrece una guía clara a través de las Escrituras. El Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es un faro de luz que ilumina nuestra vida, guiándonos en la oscuridad y mostrándonos el camino a seguir. Cuando estudiamos la Biblia, aprendemos más sobre el carácter de Dios, su voluntad para nuestras vidas y cómo debemos vivir. La Escritura no solo nos da respuestas a preguntas específicas, sino que también forma el fundamento de nuestra relación con Dios y nos enseña a vivir de acuerdo con sus principios. Sin embargo, la guía divina no solo llega a través de la oración y la Biblia, sino también a través de las circunstancias que Dios permite en nuestras vidas. A menudo vemos cómo Dios cierra o abre puertas usando eventos y situaciones de la vida cotidiana para guiarnos hacia sus propósitos. A veces estas circunstancias pueden ser difíciles de entender o aceptar, pero es en estos momentos cuando debemos confiar plenamente en que Dios está obrando para nuestro bien y su gloria.
El discernimiento espiritual también juega un papel clave en la búsqueda de la guía de Dios. El Espíritu Santo, quien vive en nosotros, nos da sabiduría para entender y aplicar las enseñanzas de la Biblia en nuestra vida diaria. Como nos dice en Juan 14, 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo es quien nos capacita para entender la palabra de Dios y para tomar decisiones sabias, alineadas con su voluntad. A veces, la dirección que buscamos no llega de inmediato. Dios, en su sabiduría infinita, tiene un tiempo perfecto para revelar sus planes para nosotros. En estos momentos de espera, nuestra fe se fortalece y aprendemos a confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Aunque no siempre entendemos el porqué de las circunstancias que enfrentamos, podemos descansar en la certeza de que Dios está guiando cada paso y que al final su propósito prevalecerá. Buscar la guía divina también implica un acto de humildad. Necesitamos reconocer que no somos autosuficientes y que sin la dirección de Dios no podemos navegar por la vida correctamente. Esta humildad nos permite ser más receptivos a su voluntad y a las respuestas que Él nos da, incluso si esas respuestas no coinciden con nuestras expectativas. En resumen, la guía divina es un regalo generoso que Dios nos ofrece a través de su palabra, la oración, el Espíritu Santo y las circunstancias de la vida. Al buscar su guía, nos acercamos más a Él y aprendemos a vivir conforme a su voluntad, sabiendo que Él tiene el control absoluto y que su plan es perfecto, aunque a veces no lo entendamos completamente. Confiemos en que Dios nos guiará en cada paso del camino y nos dará la sabiduría que necesitamos para vivir conforme a su propósito. La protección divina contra el mal es un tema central en la vida cristiana, ya que nos recuerda la realidad de la guerra espiritual y la promesa de que Dios protegerá a su pueblo del daño. La Biblia nos enseña que el mal es una fuerza activa en el mundo, representada por Satanás y sus huestes, que buscan destruir nuestras vidas, alejarnos de Dios y desviar nuestra fe. Sin embargo, a pesar de la oposición espiritual, la soberanía de Dios nos asegura que Él es más grande que cualquier poder maligno y que nada puede separarnos de su amor. En 1 Pedro 5:8, el apóstol nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta advertencia nos recuerda que el mal no es algo que debemos tomar a la ligera. Satanás está buscando oportunidades para atacarnos, debilitarnos y destruir nuestra fe. Por ello, es fundamental estar alertas y preparados para resistir sus tentaciones y estrategias. La buena noticia es que, a pesar de esta amenaza, Dios es mucho más poderoso que cualquier adversario. En 1 Juan 4:4 se nos asegura: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esta promesa nos da confianza, sabiendo que el Espíritu Santo que mora en nosotros es más grande que cualquier poder maligno que pueda amenazar nuestra vida. No estamos solos en nuestra lucha contra el mal, sino que contamos con la fuerza y protección divina. Dios no solo nos protege del mal espiritual, sino que también es nuestra defensa contra el mal físico y emocional. En el Salmo 90 y 1:2, el salmista declara: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Este versículo expresa una profunda confianza en la protección de Dios, quien es nuestro refugio y fortaleza en tiempos de necesidad. No importa cuán peligroso sea el entorno, ni cuán grandes sean las dificultades,
podemos descansar en la certeza de que Dios es nuestra protección. Una de las herramientas más poderosas que tenemos para resistir el mal es la armadura de Dios, descrita en Efesios 6, 10, 18. Pablo nos exhorta a ponernos toda la armadura espiritual para poder resistir los ataques del enemigo. La armadura de Dios incluye la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Cada una de estas piezas es esencial para defendernos del mal y mantenernos firmes en nuestra fe. Al vestirnos con esta armadura, nos protegemos de las influencias destructivas del pecado y de las tentaciones del diablo. Además, la oración es un medio fundamental para buscar la protección de Dios. Jesús mismo nos enseñó a orar pidiendo a Dios que nos libre de las tentaciones y del mal, como se ve en la oración del Padre Nuestro. No nos metas en tentación, mas líbranos de mal. Mateo 6:13. La oración nos permite comunicarnos con Dios, buscar su ayuda y confiar en su protección. No solo debemos pedirle que nos proteja, sino también que nos dé sabiduría y fortaleza para resistir los ataques del enemigo. La protección divina también implica que Dios nos da discernimiento espiritual para reconocer las obras del mal en nuestras vidas y en las situaciones que nos rodean. A menudo el enemigo se presenta de manera sutil, disfrazándose de algo atractivo o inofensivo. Sin embargo, el Espíritu Santo nos guía y nos ayuda a distinguir entre lo que es de Dios y lo que no lo es. La sabiduría que viene de Dios nos permite ver las trampas del enemigo antes de caer en ellas. También debemos recordar que la protección divina no significa que seremos completamente libres de las pruebas o dificultades. En el mundo experimentaremos sufrimiento y ataques, pero debemos confiar en que Dios nos dará la fuerza para superarlos. Como dijo Jesús en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Incluso cuando pasamos por momentos de dificultad, Dios está con nosotros, guiándonos, protegiéndonos y ayudándonos a crecer en nuestra fe. La protección de Dios no solo es para nuestra seguridad física o emocional, sino también para nuestra integridad espiritual. El enemigo intenta alejarnos de Dios, sembrando dudas, distracción y pecado en nuestras vidas. Sin embargo, Dios promete guardarnos de caer en estas trampas y mantenernos firmes en su verdad. En 2 Tesalonicenses 3:3, Pablo nos asegura, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Esta promesa nos da la certeza de que mientras sigamos buscando a Dios y caminemos en su voluntad, Él nos protegerá de los ataques espirituales del enemigo. Finalmente, la protección divina no es solo algo que experimentamos individualmente, sino también como comunidad de creyentes. En Efesios 6:18 se nos exhorta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Como miembros del cuerpo de Cristo, debemos interceder unos por otros, pidiendo la protección de Dios para nuestras familias, amigos y hermanos en la fe. Al orar juntos, fortalecemos nuestra relación con Dios y nos ayudamos mutuamente a resistir las fuerzas del mal. La confianza en las promesas de Dios es un pilar fundamental de la vida cristiana. A lo largo de la Biblia encontramos numerosas promesas que nos aseguran que Dios es fiel y cumplirá su palabra. Estas promesas no están basadas en nuestras circunstancias, emociones o acciones, sino en la naturaleza inmutable de Dios, quien nunca falla. La confianza en estas promesas nos da la esperanza y la paz que necesitamos para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que nuestro Dios es más grande que cualquier dificultad. Uno de los aspectos más poderosos de las promesas de Dios es que ellas son eternas. En Isaías 55, contra 8 hasta 9, Dios nos recuerda que sus caminos son mucho más altos que los nuestros. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aunque a menudo no comprendemos el porqué de nuestras circunstancias, podemos confiar en que las promesas de Dios no dependen de nuestra comprensión, sino de su soberanía y su perfección. Una de las promesas más consoladoras de la Biblia es que Dios nunca nos abandonará. En Hebreos 13:5 encontramos una afirmación clara: no te dejaré ni te desampararé. Esta promesa nos da una base sólida para nuestra confianza, especialmente en momentos de dificultad y dolor. Cuando atravesamos temporadas de soledad o incertidumbre, podemos descansar en la certeza de que Dios está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos. Él no nos deja solos en nuestras pruebas. Otro aspecto fundamental de las promesas de Dios es su provisión. En Mateo 6:31-33, Jesús nos enseña que no debemos preocuparnos por nuestras necesidades materiales, porque Dios ya sabe lo que necesitamos. Así que no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta promesa nos anima a confiar en que Dios proveerá lo necesario para nuestras vidas, cuando buscamos su voluntad y su reino por encima de todo. La provisión de Dios no solo se refiere a las necesidades físicas, sino también a nuestras necesidades emocionales y espirituales. Cuando pasamos por momentos de angustia o dolor, Dios nos ofrece paz. En Filipenses 4:6-7, el apóstol Pablo nos recuerda: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta promesa de paz es un regalo inmenso que nos fortalece cuando enfrentamos situaciones que nos desbordan. Además de su fidelidad y provisión, las promesas de Dios nos aseguran que Él guiará nuestros pasos. En Proverbios 3:5-6 se nos instruye: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. A menudo buscamos respuestas y dirección por nuestra cuenta, confiando en nuestra sabiduría limitada, pero la promesa de Dios es que Él guiará nuestros pasos si confiamos en Él y le damos el control de nuestra vida. Esta promesa nos llama a rendir nuestros planes y deseos, confiando en que el camino que Él tiene para nosotros es el mejor. Sin embargo, confiar en las promesas de Dios no siempre es fácil, especialmente cuando las circunstancias no reflejan lo que esperamos. Cuando enfrentamos dificultades, tentaciones o incluso sufrimiento, es fácil cuestionar la fidelidad de Dios. Pero la Biblia nos asegura que en todo momento, incluso en medio del dolor, podemos confiar en que Dios está trabajando para nuestro bien. Como se dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A través de todas las pruebas de la vida, Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros para hacernos más como Cristo y para cumplir su propósito divino. Otra de las promesas fundamentales es la promesa de la vida eterna. En Juan 14:2-3, Jesús nos asegura: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho: voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Esta promesa de vida eterna nos da esperanza y seguridad, sabiendo que nuestras luchas y dificultades son temporales, pero el amor y la presencia de Dios son eternos. La confianza en las promesas de Dios nos permite vivir con un sentido profundo de paz, sabiendo que su palabra nunca fallará. Cuando enfrentamos momentos difíciles, podemos recordar y aferrarnos a las promesas que Él nos ha dado y podemos caminar con confianza sabiendo que Él está con nosotros y que su fidelidad es inquebrantable. Al confiar en las promesas de Dios, encontramos fuerza para seguir adelante y nuestra fe se profundiza mientras experimentamos la paz que solo Él puede dar. La gratitud por la fidelidad de Dios es una de las respuestas más naturales y sinceras que podemos tener hacia Él. A lo largo de las Escrituras, Dios se revela como un ser fiel cuyas promesas nunca fallan y cuyo amor permanece constante sin importar las circunstancias. Reconocer la fidelidad de Dios en nuestras vidas nos lleva a una profunda gratitud, pues entendemos que todo lo bueno que tenemos proviene de su mano generosa. El salmista expresa esta gratitud en Salmo 100:5, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad de generación en generación. Este versículo resalta la bondad y la fidelidad de Dios como atributos inmutables. No importa lo que experimentemos en la vida, la fidelidad de Dios permanece intacta. Él ha sido fiel a lo largo de las generaciones y lo continuará siendo en el futuro. Al recordar su fidelidad, nuestros corazones se llenan de agradecimiento porque sabemos que podemos confiar en Él en todo momento. Una de las formas más claras en que experimentamos la fidelidad de Dios es en su provisión. Él es nuestro proveedor en todo, no solo en las necesidades físicas, sino también en las emocionales y espirituales. Cuando nos enfrentamos a momentos de dificultad, podemos mirar atrás y ver cómo Dios ha suplido nuestras necesidades una y otra vez. Como nos recuerda Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa de provisión es una manifestación directa de la fidelidad de Dios, quien no nos deja desamparados. La fidelidad de Dios también se demuestra en su protección. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios cuida a su pueblo, defendiendo a los débiles, protegiendo a los inocentes y brindando refugio en tiempos de peligro. En Salmo 90:1-4 se nos dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Este versículo no solo describe a Dios como un protector, sino también como una fuente de seguridad, un refugio en tiempos de angustia. Saber que podemos refugiarnos en Él nos da una paz que sobrepasa el entendimiento, sabiendo que su fidelidad nos cubre en todo momento. Además, la fidelidad de Dios se manifiesta en su perdón. La Biblia nos recuerda en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo es un testamento de la fidelidad de Dios para perdonarnos, no por nuestra justicia, sino por su gracia. Él es fiel para perdonarnos una y otra vez, sin importar cuántas veces fallamos. Esta fidelidad en el perdón nos llena de agradecimiento y nos motiva a vivir con un corazón limpio, en paz con Él y con los demás. En medio de nuestras luchas y pruebas, la fidelidad de Dios se convierte en una ancla para nuestra alma. La vida está llena de desafíos, momentos de incertidumbre y dificultades que nos hacen cuestionar nuestras fuerzas. Pero la fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias, es constante e inquebrantable. En Lamentaciones 3:22-23, el profeta Jeremías dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias.
Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Aunque enfrentemos dificultades, la fidelidad de Dios nos sostiene, nos renueva y nos da la esperanza de que su misericordia es nueva cada día. La gratitud por la fidelidad de Dios también se expresa a través de la adoración. Cuando reflexionamos sobre su bondad y su fidelidad, no podemos evitar responder con alabanza y gratitud. El Salmo 90 y 2 contra 1 hasta 2 nos recuerda: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Al adorar a Dios, no solo reconocemos su fidelidad, sino que también nos alineamos con su propósito en nuestras vidas. La adoración es una respuesta natural a la grandeza de su amor y a su fidelidad inquebrantable. Además, la gratitud por la fidelidad de Dios nos lleva a vivir con un sentido de propósito y misión. Al ver cómo Él ha sido fiel con nosotros, nos sentimos llamados a reflejar esa fidelidad a los demás. Dios nos ha dado un ejemplo perfecto de fidelidad y amor, y estamos llamados a vivir de la misma manera en nuestras relaciones, en nuestra comunidad y en el mundo. Jesús dijo en Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra gratitud por la fidelidad de Dios debe impulsarnos a vivir vidas que lo honren, sirviendo a los demás y siendo testigos de su amor. La gratitud por la fidelidad de Dios también nos lleva a un lugar de confianza. Cuando conocemos la fidelidad de Dios, podemos descansar sabiendo que Él siempre cumple sus promesas, aunque no siempre entendamos cómo o cuándo. La incertidumbre de la vida no nos debe preocupar, porque sabemos que Dios es fiel y que su plan es perfecto. Como nos asegura 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, para gloria de Dios por nosotros. Al confiar en la fidelidad de Dios podemos vivir con paz, sabiendo que Él nunca nos fallará. En conclusión, la gratitud por la fidelidad de Dios es una actitud que transforma nuestra vida. Nos lleva a reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos es un regalo de su gracia. Nos motiva a vivir con un corazón agradecido, a adorarle con todo lo que somos y a compartir su amor con los demás. La fidelidad de Dios es el fundamento sobre el cual construimos nuestra esperanza, nuestra paz y nuestra misión.